Vamos a dar la bienvenida a Luis Fernando Camacho, que nos acompaña rumbo a las elecciones. Tenemos fechas, el 18 de octubre, la fecha ha sido ratificada por el tribunal. Hay una ley que establece que efectivamente esta es la fecha máxima que acompaña la decisión que ha asumido nuevamente el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea Legislativa, la fecha la promulgaba, o la ley la promulgaba anoche prácticamente en este horario. La presidenta promulgaba la ley la jornada de hoy y el tribunal ratificaba la fecha de elecciones. El inicio de la pandemia en el país obligó al Tribunal Supremo Electoral a suspender en 2 ocasiones las elecciones generales por el incremento de casos de coronavirus. La primera fue el 21 de marzo. Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral decide, en primer lugar y con carácter excepcional, la suspensión del calendario y del cronograma electoral. Fernando Camacho, candidato a la presidencia por la alianza Creemos, pidió en reiteradas ocasiones garantías al Tribunal Supremo Electoral para que los bolivianos acudan a las urnas sin poner en riesgo su vida. Envió una carta al órgano electoral para pedir la suspensión de los comicios electorales. Los bloqueos y amagues de enfrentamientos en el país hicieron que el ex líder cruceño convoque a través de un video a la población, policía y fuerzas armadas a movilizarse para desbloquear las rutas, acto que fue reprochado por el gobierno. Vamos a salir a las 5 de la mañana, el día de mañana, 10 de agosto, desde la salida de San Ignacio, camino a Santa Rosa, justo en la rotonda. Vamos a ir desmontando cada punto de bloqueo que encontremos. No es momento de jugar a los héroes. La ausencia de Fernando Camacho al diálogo por la vida, que buscaba darle una solución a los bloqueos, fue calificado por el ministro Arturo Murillo como cálculo político. ¿Dejaron plantada a la presidenta Áñez? No, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal, pero que no vaya Mesa, que no vaya Tuto, que no vaya Camacho, eso es cálculo político. Queda claro. Recordemos que Fernando Camacho, en su rol de presidente cívico, fue el líder que comandó la lucha de los 21 días de paro que llevaron a la renuncia de Evo Morales, tras ser acusado de orquestar el fraude electoral en las elecciones pasadas. Pasaron 15 minutos y renunció Morales, sin una bala, sin una sola bala. Creemos que nos acompaña esta noche Luis Fernando Camacho. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches. Buenas noches, familia. Muchas gracias. Un saludo a usted y a toda su teleaudiencia, igual que a César. Gracias por acompañarnos, Luis Fernando. Tenemos fecha de elecciones que ha sido ratificada por el tribunal luego de la promulgación de la ley por parte de la presidenta. El 18 de octubre serán las elecciones generales en el país. ¿Cómo ve esta decisión, Luis Fernando Camacho? Bueno, lamentablemente, Cecilia, es triste el ver que finalmente tenemos que acceder a aquellos pedidos de forma violenta, delincuencial de grupos del movimiento al socialismo. Lo que hemos visto estos días ha sido simplemente el que la presidenta acceda a sentarse con aquellas personas que realmente no quieren la salud ni la vida para los bolivianos y han llegado a un acuerdo, nos han negociado, y cuando digo nos han negociado es porque han vuelto a darle la posibilidad al movimiento al socialismo de marcar una fecha, siendo de que no tenemos ni siquiera las condiciones, ni tenemos un informe que vayan a reflejar que los bolivianos tenemos posibilidad de ir a votar sin correr el riesgo de la vida y la salud de los bolivianos. Pero eso responde simplemente a ese acuerdo que ha llegado el movimiento al socialismo con el actual gobierno. Ahora espero que con estas elecciones que ya se van a dar con fecha límite hasta el 18 de octubre, pues obviamente haga su rol cada uno.
lo que corresponde a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, cumplir su compromiso de retirar los bloqueos, así como el gobierno de hacer cumplir ese compromiso, ya que accedieron a aquellas peticiones forzadas por los bloqueos, pues ojalá que hagan cumplir los acuerdos, porque creo que nosotros no podemos dejarnos someter por aquellos que nos están atropellando los derechos simplemente por una necesidad de llegar a un proceso por una decisión política por encima de la vida y la salud de los bolivianos. Y que este gobierno, tomando en cuenta de que ya se estaría solucionando el conflicto, pues obviamente retome aquellas funciones que le corresponden como gobierno, dejen de hacer spot, hagan lo que tengan que hacer por la salud de los bolivianos, dejen de transar más, no pueden decir que están negociando por la vida de los bolivianos, cuando en realidad lo que están dejando es que el día que pase la ciudad de La Paz no tenga acceso al oxígeno y van 40 fallecidos hasta hoy. Es contradictorio y creo que es una falta de compromiso con el pueblo boliviano de parte de este gobierno de no asumir una responsabilidad de hacer aplicar la Constitución y las leyes y darle la paz a los bolivianos. En las últimas horas se determinó que esta sea la fecha, pero la Central Obrera Boliviana ha dicho que ellos quieren elecciones el 11 de octubre, es decir, una semana antes. ¿Usted está de acuerdo con la fecha del 18 y qué opina del pedido de la COP? Nosotros hemos sido clarísimos que nosotros no podemos decir en tal fecha hay una elección. Lo que exigimos, primero que nada, es que exista un estudio científico de cuándo los bolivianos podemos ir a erogar el voto. El yo dar una fecha sería entrar en el mismo juego de la vieja política, en el mismo juego del movimiento al socialismo, en el mismo juego del gobierno, de querer forzar una fecha cuando en realidad no hay las condiciones y necesitamos que un comité científico establezca cuándo es la fecha en función de lo que el gobierno está dando y en función de las curvas que existe de contagio. No le pudiera decir mañana o dentro de un mes o 2 meses. Creo que lo primordial es preservar la vida y la salud de los bolivianos antes que hacer un cálculo o tomar una decisión política simplemente para beneficiar el capricho de un partido político, Cecilia. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que esta fecha, basado en situaciones sanitarias, que han recibido informes, mejor dicho, sanitarios, informes también del Comité Científico, el 18 de octubre es la fecha ideal, además porque se adecua a los tiempos específicamente en el país. ¿Usted no confía en lo que dijo el tribunal? Tendría que mostrar cuál es el informe. Cuando las cosas son transparentes, tiene que haber un respaldo y ese respaldo se presenta. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que asume quienes emiten un informe. Si el Tribunal Supremo Electoral lo quiere asumir la responsabilidad, pues obviamente tiene que demostrar cuál es la posición y la justificación científica, no es decir tenemos. Es decir, aquí está boliviano, han presentado que el comité haga una explicación y que los bolivianos tengamos la certeza. El Tribunal Electoral no es un órgano ya creíble hace muchísimo tiempo, entonces creo que lo que corresponde es que los bolivianos tengan la posibilidad de acceder a ese informe y estar tranquilos, que le den certeza de que ir a votar no es un riesgo. ¿Usted no le cree al Tribunal Supremo Electoral? No, para nada, Cecilia. Es un órgano más que ha entrado en el juego y el sometimiento al capricho del movimiento al socialismo y está entrando en una posición clara, igual de triste y cobarde que Evo Morales cuando dice nosotros no tenemos nada que ver, cuando el Pacto de Unidad es una organización históricamente apoyada al movimiento al socialismo y de los que actualmente están siendo los más radicales en los bloqueos. Lo mismo pasa con el Tribunal Supremo Electoral, vienen jugando a esa negociación donde hablan con Evo Morales, ponen una fecha y en función de esa fecha establecen para que todos coincidan en que debe ser. Seguimos todos a expensas de lo que deciden el gobierno y el Tribunal Electoral con el movimiento al socialismo y Evo Morales. Y si no le cree al tribunal entonces, porque cuando uno no le cree al árbitro, en este caso el árbitro es el Tribunal Supremo Electoral, el que va a llevar adelante el proceso de elecciones en el país, entonces ¿con qué confianza va a ir usted a participar a estas elecciones, Luis Fernando?
Lo hemos dicho totalmente todo el tiempo, Cecilia. No hay la confianza de ir a un proceso cuando no han desmontado la estructura fraudulenta del movimiento al socialismo. No han desmontado ni siquiera la estructura de trabajo en el órgano electoral. No hay las condiciones. Seguimos con el mismo instrumento del movimiento al socialismo y ellos son fiel reflejo de la lucha democrática. Han sido puestos como reflejo de ese esfuerzo de los bolivianos. No hay esa certeza, lo hemos dicho siempre, pero a pesar de que no hay las condiciones, no es decir yo alzo mi pelota y me voy porque no hay las condiciones. Tenemos que batallar y estamos en la batalla de que se desmonte la estructura fraudulenta del movimiento al socialismo, que se convoque un nuevo proceso, que se cambie la posibilidad de que los jóvenes puedan ser elegidos. Estamos en la lucha, no nos callamos, no estamos en silencio diciendo sí a todo lo que hace, sino estamos denunciando en cada momento lo que está pasando porque estamos yendo a un proceso eleccionario con las mismas condiciones que hemos ido en el anterior proceso. Estamos yendo a entregarle la lucha al movimiento al socialismo. Decir yo no tengo condiciones para ir es muy egoísta, es muy mezquino, no estar peleando por lo que queremos todos los bolivianos. Nosotros estamos ahí denunciando y reflejando en cada instante todo lo que hace el tribunal y la falta de garantía que tenemos dentro de un proceso por el voto de los bolivianos, no porque le interese solamente un proceso a Luis Fernando Camacho. No le cree al tribunal si tiene desconfianza en el árbitro. ¿Lo mismo su candidatura está firme, Luis Fernando? Como le digo, está firme, vamos a seguir yendo y no vamos a alzar la pelota para irnos del juego, sino vamos a exigir que las reglas del juego se cumplan, que podamos tener un proceso transparente. Vamos a seguir peleando, como vamos a seguir denunciando cada paso que dé el movimiento al socialismo en conjunto con el gobierno y el Tribunal Supremo. El país tiene que saber cuál es la historia de esta lucha y no olvidarse de que lo que ahora estamos viviendo es prácticamente un olvido de aquellos que están asumiendo un rol protagónico por el esfuerzo de los bolivianos. Y lo vamos a hacer, recuerdo, porque la conciencia es la que tiene que estar tranquila y no podemos callarnos, Cecilia, y lo vamos a decir y vamos a ir al proceso denunciando cada uno de los pasos porque no lo vamos a permitir. Es demasiado cobarde decir yo alzo mi pelota y me voy a mi casa porque no hay condiciones. Peleemos porque hayan condiciones. O sea que su candidatura, usted nos dice, sigue firme. Usted no se baja de la candidatura, porque esto circuló también en un video, en redes sociales, que me imagino quiere comentar también. No, lamentablemente esa es una distorsión total. Eso es un análisis que se hace dentro del conjunto de candidatos y dentro de lo que todos hacemos los análisis en función de la coyuntura. Pero hemos sido claros, nosotros vamos a ir a un proceso eleccionario porque tenemos la convicción de que tenemos la obligación moral de reflejar esa lucha boliviana frente a aquella vieja clase política que ha venido pactando la democracia y pactando la voluntad del pueblo y ahora pactando la lucha de un pueblo. El compromiso de participar de un proceso no es llegar al poder por tener un ministerio ni dos ministerios, es cambiar la visión de país que tenemos, tener un nuevo sistema político, una nueva clase política, una nueva constitución, que la lucha valga la pena, Cecilia. Por eso estamos yendo. ¿Y qué acciones va a tomar Luis Fernando Camacho? Creemos, tomando en cuenta, como usted decía, que no le cree al árbitro, que no confía en el árbitro, a pesar de todo nos ha manifestado esta noche que su candidatura sigue firme. Va a hacer campaña, porque de aquí en adelante obviamente el calendario ya se pone en marcha al haber fecha específica. Lamentablemente el hacer campaña, cuando usted le van a tocar la puerta para pedirle el voto y no sabe si el que viene lo va a contagiar frente a familias que están durmiendo noche a noche con hambre, que están entrando a la pobreza, muchos a la miseria, es muy inhumano hacerlo, es muy difícil hacerlo y es muy complicado decirle yo voy a hacer esto. Lo que hemos hecho es simplemente ayudar a quienes más lo necesitan, llevando medicamentos, bioseguridad, alimentos y mucha esperanza, que es lo que nosotros buscamos llevar. Eso es lo que hemos hecho dentro de una campaña apolítica, sin hablar de pedir el voto, como siempre lo hicimos, desde el comité y desde antes del comité, desde las provincias y de la Federación de Fraternidades. Ese mismo trabajo lo vamos a continuar haciendo en función de lo que se nos pueda dar de aquí para adelante, pero es muy difícil querer pretender hacer campañas con cuarentena, sin condiciones, con hambre, sin trabajo y con temor, y encima con bloqueo y que nos pactan la conciencia. Y nosotros vamos a seguir en esta lucha
presentando cada recurso que podamos hacerlo, porque no hay cosa mejor que dejar sentado en la historia lo que uno hace por su país. El hecho de que el gobierno pacte, que el tribunal pacte, que el movimiento del socialismo gane terreno con respecto a aquellos que están pactando, no deja de ser una obligación de nosotros llevar adelante la protesta. Hemos presentado los recursos ante el Tribunal Constitucional, hemos presentado los recursos ante el Tribunal Electoral, la petición para que emitan el voto, hemos llevado adelante todo. No nos vamos a callar y vamos a seguir peleando y toque donde toque llevar la instancia para defender ese voto. Usted ha sido muy crítico en estos últimos meses y en estas últimas semanas. El gobierno de Yanine Áñez, este gobierno transitorio, ha cumplido recientemente 9 meses y estamos a 11 días de bloqueo. ¿Qué hubiese hecho usted estando en ese lugar? Porque usted ha sido muy crítico con el accionar del gobierno y concretamente de la presidenta. Hablar, como dijo el ministro Murillo, de echar bala es una barbaridad. Cuando hablamos nosotros que las Fuerzas Armadas y la policía tomen la defensa del pueblo boliviano, es para que tengamos posibilidad de tener oxígeno, de tener alimento, de poder protegernos de la pandemia. Cuando nosotros convocamos a autodefender la lucha democrática, fue claramente la búsqueda de tener ese principio de libertad y democracia. Cuando nosotros hablamos de eso es porque lo que se debería aplicar es la Constitución y las leyes. Usted no puede sentarse con el violador a discutir qué es lo que quiere para dejar que te viole. Eso, discúlpeme la expresión, eso es lo que está pasando. Por eso no fuimos a sentarnos nosotros a ese diálogo. No puedo ir a sentarme a ver qué quiere el violador cuando no solamente le violó el voto a los bolivianos en octubre del 2019, sino que ahora atenta contra la vida de los bolivianos y encima exige condiciones para su propio interés político. Eso no lo vamos a hacer. Nunca vamos a sentarnos a negociar con delincuentes ni terroristas. Nosotros hemos sido claros, aplicar la Constitución y las leyes. ¿Qué significa? Que el que comete delito va preso. Eso es lo que queremos. La falta de gobernabilidad de este gobierno, de firmeza de este gobierno, hace que el pueblo esté en vilo y esté en temor. Pero usted formó parte, en algún momento obviamente también, digamos, de este gobierno de transición, de la conformación, si se quiere, de este gobierno de transición, Luis Fernando. De hecho, el ministro Murillo decía hace algunas horas atrás que fue un cálculo político, que usted, que los otros candidatos no participaran de este diálogo, el diálogo por la vida, que ustedes lo hicieron como un cálculo político. Si quiere lo escuchamos, por favor, en este momento para que nos pueda responder. No es momento de jugar a los héroes. No es momento. ¿Dejaron plantada a la presidenta Áñez? No, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal, pero que no vaya Mesa, que no vaya Tuto, que no vaya Camacho, eso es cálculo político, queda claro. Es cálculo político, decía el ministro Murillo. Primero, el cálculo político es querer hacernos sentar a todos a escuchar qué quiere el movimiento al socialismo para que nos deje poder vivir y nos deje poder respirar. Eso no lo vamos a tolerar nunca. Esa búsqueda de decir que es un cálculo político solo refleja cobardía de este gobierno. No hay una firmeza de decir yo defiendo a los bolivianos y dejo pasar el oxígeno, sino que le está rogando al delincuente deje de cometer delitos. Las leyes se hicieron para cumplirla y la Constitución se hizo para cumplirla. Las fuerzas del orden se hicieron para imponer orden. A eso llamamos nosotros cuando autoconvocamos a las Fuerzas Armadas, a la policía, a resguardar la vida de los bolivianos y a resguardar el derecho de los bolivianos. Eso le pedimos, resguardo. En ningún momento dijimos, como dijo el ministro Murillo, que la mejor salida política sería echar bala. Hablamos del orden, y el orden constituye en hacer respetar las leyes y la Constitución. Y respecto al ministro López, es claro, no jugué yo, jugamos todos los bolivianos, como dice él, a los héroes en el mes de octubre, y tuvimos la victoria en el mes de noviembre, porque no se trata de jugar a los héroes, se trata
de hacer lo que es correcto, se trata de buscar cómo llevar adelante la tranquilidad. La autoconvocatoria se hizo claramente para que todos quienes queremos vivir en democracia defendamos el derecho a la vida, defendamos el derecho a la circulación y sobre todo defendamos el derecho a vivir en democracia y en libertad. El cálculo político está en decir, llama a una reunión para ver qué quiere el delincuente, levante los bloqueos para que no haya muerte. ¿Cómo para que no haya muerte? Si día a día se moría y van 40 muertos. ¿Quién se va a hacer responsable de ese cálculo político? Ojalá que se haga el gobierno el día de mañana, porque la historia lo va a juzgar y los bolivianos lo vamos a juzgar por no haber hecho lo que deberían hacer por el bien de los bolivianos. A propósito de esto, el Comité Pro Santa Cruz ha convocado, que usted liderizó efectivamente el año pasado, ha convocado para las próximas horas a salir a las calles este viernes a desbloquear los puntos que están todavía en conflicto en el departamento de Santa Cruz. ¿Lo escuchamos? Escuchamos lo que decía Rómulo Calvo, el actual presidente del Comité Pro Santa Cruz, y su opinión, por favor, después. Santa Cruz le dio un plazo al gobierno para que nos desbloquee nuestro departamento, para que puedan pasar los medicamentos, las ambulancias, el alimento. Nuestras provincias están sufriendo y la ignorancia está sobrepasándose de los límites que hoy día se vencen y que nosotros el día de mañana vamos a cumplir lo que la Asamblea de la Cruceñidad dijo. Vamos a desbloquear Santa Cruz sí o sí, para que nunca más esta horda minoritaria de personas que están en contra de la vida, contra la familia, contra el crecimiento, vuelvan a intentar bloquear. El día de mañana autoconvoco a todo el pueblo cruceño, a todo esto. ¿Qué opina de esta autoconvocatoria del doctor Rómulo Calvo, del presidente del Comité Cívico? Esa posición del Comité Pro Santa Cruz, que ya la había hecho hace 2 días con el plazo de 48 horas, y hoy día que dice que cumplió el plazo, sin duda, que fue una posición de la Asamblea de la Cruceñidad, y como expresidente y miembro de esa noble institución, la vamos a respetar siempre. El tema ahora es que ya nos negoció el gobierno y nos negoció con el Movimiento al Socialismo, y corresponde, primero, que el Movimiento al Socialismo cumpla su compromiso de levantar los bloqueos, y segundo, que el gobierno haga por lo menos hacer cumplir ese compromiso, porque ya la presidenta promulgó la ley, nos negoció, entró en el capricho del delincuente de buscar cómo generar las condiciones que ellos querían para su proceso, ya está hecho. Ahora, ¿qué corresponde? Que ellos cumplan su compromiso con Movimiento al Socialismo, con sus 2/3 de la Asamblea que hicieron con este gobierno, y el gobierno haga cumplir su compromiso. No tiene que llegar el día de mañana para que el gobierno cumpla lo que dijo que estaba negociando, porque la respuesta era: no vamos a reprimir porque estamos negociando la nueva ley. Ya está la nueva ley. Ya tenemos ley, ya tenemos fecha. Y que cumple el gobierno su parte. Ya tenemos ley, tenemos fecha. Ya tenemos hasta fecha. Claro, por eso le digo, entonces ¿compete que el comité salga el día de mañana, o esto puede generar más conflictos, más violencia? Necesitamos que el gobierno cumpla el compromiso que pactó con el Movimiento al Socialismo, que haga cumplir su compromiso. Tiene que hacer cumplir que se levanten los bloqueos y hacer cumplir la Constitución. No se trata de esperar que el pueblo se autoconvoque como lo hice yo, como lo está haciendo el comité. Deben tener ese poder de decir: basta, ya hicimos lo que quería, o hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar que siga saliendo la población, que sigamos autoconvocándonos, que sigamos saliendo a las calles cuando ya esperamos el tiempo prudente que quisieron. Y la Asamblea le dio un plazo, cumplió dentro del plazo, hicieron el pacto, nos negociaron. Bueno, que ahora responda ya a cumplir su compromiso, que no tienen que dejar que llegue a las 11 de la mañana, y que hagan respetar ese compromiso y ese pacto que hicieron con el Movimiento al Socialismo. ¿Y si esto no ocurre? Si no se levantan todos los bloqueos, porque la COP aseguraba hoy que no estaban de acuerdo con la ley. Si no hay ese compromiso, una vez más, nos volvieron a negociar sencillamente porque le creyeron al Movimiento al Socialismo. Tienen que asumir su responsabilidad. Volvemos a decir que la población va a tener que hacer respetar sus derechos, pero cuando ahorita estamos hablando frente a una convocatoria que tenía un plazo, que venció el plazo,
y que el gobierno dijo que si es que agarraban y ponían fecha, se levantaban los bloqueos, que esas eran las negociaciones. Entonces decir que mañana salga o no salga el comité, yo lo que debo exigir es que debe el gobierno hacer cumplir los compromisos que hicieron para poder llegar a la fecha que han llegado y acceder a lo que quiso el movimiento al socialismo. ¿Por qué cree que hemos llegado hasta este momento? ¿Por qué cree que hemos llegado a 11 días de bloqueo? Por un desgobierno, por una falta de autoridad, porque ellos piensan que representan el 4% que Demócrata sacó en las anteriores elecciones, y eso no es así. Ellos son reflejo de ese esfuerzo de los bolivianos que hicimos todos para poder llevar adelante un gobierno de transición. Es normal que este gobierno, que no fue parte de esta lucha, esté con una posición totalmente ausente, indiferente y buscando la clásica negociación que ha hecho la vieja política, olvidándose que la democracia se defendió con fe, con canto, con unidad de los bolivianos. Le hago recuerdo que cuando Evo Morales renuncia, pidieron su renuncia instituciones que históricamente estaban con el movimiento al socialismo: el CONAMAC, los interculturales, los ponchos rojos, los mineros, los indígenas. Todos pidieron, hasta la Central Obrera, la renuncia de Evo Morales. Nosotros hicimos una lucha de unidad de los bolivianos, y todos le pidieron su renuncia. Por eso salió huyendo como el cobarde que es. Pero el gobierno se olvidó de que hizo compromiso, de que participaban todos los sectores de la sociedad. El Colegio Médico propuso al doctor Cruz como ministro. El sector empresarial propuso su ministro, que era Don Willy Rojo. Y todos los sectores propusieron para que sea un gobierno de ciudadanos, y la presidenta asumió una responsabilidad de que iba a ser un gobierno de ciudadanos. Es por eso que se constituyen. Y justamente el CONAMAC pide que el exministro, mejor dicho, Jorge Justiniano, sea puesto en esa cabeza para cumplir los compromisos de que sea un gobierno de ciudadanos. Pacificaron el país, se olvidó de los compromisos institucionales, comenzó a poner la gente demócrata, y otra vez se le devolvió al movimiento al socialismo esa posibilidad de recuperar esas instituciones que se sintieron traicionadas. ¿Por qué? Porque ellos no fueron parte de la lucha, y es muy fácil hablar y negociar cuando no estás en las calles y has sudado 21 días, como muchos bolivianos que estuvieron en la calle y sudaron el sacrificio de recuperar su democracia. ¿Usted cree que este escenario que hoy se vive en el país, porque realmente es un escenario que ha preocupado muchísimo y que sigue preocupando por el rumbo de los bloqueos, sería el mismo si no hubiese en este momento una presidenta candidata? Yo creo que la candidatura es un derecho que tenemos todos. El decir que renuncie no es lo correcto, pero sí el gobernar. Y que pues obviamente hay contradicciones en el cálculo político de las decisiones que se toman bajo una candidatura y las decisiones que se toman bajo la gestión gubernamental. Las decisiones que se toman para gobernar son indistintas al cálculo político de qué te beneficia en tu imagen, sino en cumplir la norma. Y en esa lógica, obviamente, de la postulación, evidentemente ella está pensando más en su candidatura que en lo que es el gobierno. Yo lo único que le pudiera pedir es que gobierne y que actúe como presidenta, no como candidata. No puedo pedirle que renuncie porque es un derecho que ella tiene, pero sí puedo pedirle como boliviano que gobierne para los bolivianos y se olvide de calcular qué le beneficia o le perjudica en su candidatura. Hoy lo está diciendo usted públicamente, probablemente la gente, ella, su entorno, la presidenta estoy hablando, está escuchando este diálogo, este mensaje que usted está dando. ¿Hace cuánto que no habla con la presidenta? ¿Quién lo invita, por ejemplo, a usted al diálogo por la vida? A nosotros nos invitaron como gobierno. La presidenta, la última vez que tuvo una comunicación conmigo fue mucho antes de la cuarentena, incluso antes de lanzar su candidatura. Evidentemente yo le mandé propuestas a ella que han sido públicas para la pandemia o alguna recomendación con el tema de la salud, de la economía, pero no tuve respuesta, no tenemos conversaciones. La invitación se hizo pública, como lo sabemos, para asistir a esa reunión. La hicieron para que todos podamos asistir y todos formemos parte de ese show, pero como presidenta ella no habla conmigo hace muchos meses atrás. Y le preguntaba esto por lo que dijo también el ministro Murillo hace algunas horas, que a la presidenta la obligaron a ser candidata, porque ustedes no quisieron ponerse de acuerdo para una candidatura única. Ese es el cuento del tío.
que porque no quieren una candidatura única pongo la cuarta opción. ¿Cuál es el criterio? Se hubiera sentado, hubiera llamado a la unidad. En el Comité Pro Santa Cruz nosotros pusimos la candidatura en blanco, dijimos sin condiciones, busquemos el mejor binomio, tuvimos la apertura de poder gestionarlo, nadie quiso unidad ahí en torno a nada, volvimos a insistir luego con la unidad, tampoco se quiso. Y obviamente empiezan los cálculos, la posición de demócrata, recuerdo, fue todos tenemos derecho a ser candidatos. Ahora dicen que la obligaron a que hacer una cuarta opción entre las que ya habían. Eso no es llamar a la unidad, es sentarse y decir unamos, no es poner una candidatura más. Seguimos en contraflecha, seguimos mintiéndole al pueblo, seguimos justificando cuál es la mejor manera, porque estar en un gobierno es más fácil hacer campaña con plata ajena, con propaganda, con lo que significa las redes sociales, y obviamente sale mucho mejor esa posibilidad. Nunca se soñaron gobernar con el 4% y tampoco valoraron el esfuerzo del pueblo boliviano. O sea que lo que dijo el ministro Murillo hace algunas horas atrás, usted dice no fue cierto, no fue real nunca. Se sentaron, los invitaron a hacer una candidatura única, como en algún momento también lo pidió la población boliviana. Claro que sí. A mí para tener una reunión de unidad no me llamaron. Yo la propuse la carta en el Comité Pro Santa Cruz. Asistimos a una reunión, fuimos claros que la poníamos en blanco y no hubo la posibilidad. Volvimos a insistir de nuevo, dijeron que la fecha se mantenía fijada, no me recuerdo si fue para abril, porque la pedimos a que se adelante para la unidad y tampoco quisieron. Volvimos a ponerla en blanco, eso es falso. Que deje de mentirle a los bolivianos cuando en realidad fue público las veces que pusimos la candidatura en blanco para generar esa unidad que pedía el pueblo. ¿Qué se demostró fácilmente con eso? Que la vieja política no quiere unidad. Quiere gobernar aunque sea con 5 o 10 diputados, porque eso para ellos significa un negocio, que es la política, que lo han convertido en una forma y modo de vida. Entonces ellos no van a generar esa unidad. Peor en un escenario actual donde ya no se pueden cambiar candidatos para poder lograr esa unidad en función a pacto y a pegas, como vulgarmente lo hablamos, o a espacios políticos. No lo van a hacer nunca, Cecilia. Por eso lo hicimos, porque queríamos generar ese escenario. No quisieron, continuamos en carrera. Y a propósito de esta carrera, a propósito de este periodo que nos queda hasta el 18 de octubre, que ya comenzamos a descontar a partir de este momento, porque ya tenemos fecha, ya tenemos ley y efectivamente esperaremos a ver qué ocurre en las próximas horas con el tema de los bloqueos. ¿Cómo era campaña, Luis Fernando Camacho? Como le digo, es muy complejo, no hemos definido de qué manera vamos a poder generar el respeto a los bolivianos frente a una pandemia, frente a bloqueo, frente a muerte, frente a hambre, frente a falta de trabajo, frente a miedo de la enfermedad. ¿Cómo puedo ir yo a pedirle el voto cuando ahorita el boliviano lo último que está pensando es en quién votar? Está pensando en de dónde va a sacar para comer, dónde va a sacar para vivir, el trabajo que perdió por la cantidad de empresas que cerraron. Eso es lo preocupante. Para mí, que no soy político, es muy difícil ser indolente o indiferente a la realidad que vivimos los bolivianos y querer llevar una gorra para querer dejar o entregar por un voto o hacer campaña. Es inhumano. No pudiera decirle cuál es el mecanismo. Seguiremos generando la posibilidad de ayudar por una cuestión humanitaria y de responsabilidad ciudadana, pero decirle cómo vamos a hacer política es bien difícil frente a la realidad que vivimos en Bolivia. ¿Por qué no se lo ve con Marco Pumari haciendo campaña? ¿Por qué no se los ve juntos, al binomio? Porque no estamos haciendo campaña, Cecilia. Marco está en Potosí. Las veces que ha ido a Cochabamba o ha venido a Santa Cruz, estamos en la Chiquitanía, estamos en total contacto. Hemos hablado recientemente, pero él vive en Potosí, hizo la cuarentena en Potosí y yo la hice en Santa Cruz. Pero esto no habla entonces de un distanciamiento, están firmes ambos. No, para nada, no hay ningún distanciamiento. Bien, nosotros queremos agradecerle por este espacio, por haber conversado con nosotros, Luis Fernando. Si usted tuviera la oportunidad en este momento de enviar un mensaje a los bolivianos, al gobierno nacional, porque son horas de alguna manera importantes la que nos vienen de aquí en adelante. No hablo solo de los próximos meses, sino de estas horas, por el tema de los bloqueos. ¿Cuál sería el mensaje de Luis Fernando Camacho al gobierno, a la presidenta y finalmente a la población? Claro que sí, Cecilia. Con respecto al gobierno, pedirle que gobierne para los bolivianos, que haga un poco de memoria a la presidenta,
cómo fue que en la ciudad de La Paz se generó la pacificación del país. Esa no fue tarea solo del gobierno, que recuerde los actores reales, y no hablo por mí, que estuvieron en la pacificación, el esfuerzo de muchos bolivianos, el esfuerzo de muchas instituciones que le pidieron la renuncia a Evo, que terminaron huyendo a la Argentina porque recuperaron fuerza a los del movimiento al socialismo. Pedirle que gobierne para los bolivianos, que este gobierno es reflejo de la lucha de un pueblo, que ellos no hubieran estado en las calles o no hubieran defendido la democracia o hubieran estado en contra de los cabildos, no quiere decir que no tengan una responsabilidad. No es llegar al gobierno simplemente para decir vamos a llevarnos lo que pillemos en el camino y lo único que prometemos son los respiradores y ahí están botados. Y se lo digo no como crítica destructiva, se lo digo como una reflexión de un boliviano que ha estado en los barrios y ha visto el sufrimiento de la gente, que de verdad hagamos respetar a los bolivianos, que haga algo por este proceso que está llevando una estructura fraudulenta del movimiento al socialismo. Pedirle a esas personas que están en las calles bloqueando, que son pagadas y que se están aprovechando de su necesidad, que no generen un escenario de violencia, cuando en realidad todos sabemos que construimos la democracia y la libertad en el mes de noviembre gracias a la unidad de los bolivianos. Que no exista el racismo ni la discriminación, que no entremos en el escenario que nos quiere llevar el movimiento al socialismo para dividirnos de nuevo entre bolivianos, que llevemos una esperanza a los bolivianos, que los políticos dejen de hacer cálculos, dejen de mentirle al país y hagamos algo por este país. La lucha fue dura, hubo muertos de los bolivianos, hubo sacrificio, costó sangre, lágrimas, pero sobre todo logró tener un pueblo en fe, lograron tener un pueblo orando y pidiéndole a Dios por la democracia, y lo logramos. Reflejemos esa realidad de aquí para adelante, construyamos una Bolivia gobernando con la ley y la Constitución, pero sobre todo dejemos de crear división y racismo y muerte entre los bolivianos. Y a todos los bolivianos que no pierdan la fe, que no se olviden que lo recuperamos en fe, en oración, en unidad, en amor, en fortaleza, en lucha, y no bajo el pactismo ni bajo la negociación de quienes históricamente nos vendieron. Que no descaigan, que no decaigan y que no flaqueen frente a la lucha, porque lo que queremos es tener un nuevo país y yo sé que lo podemos lograr. Gracias, Luis Fernando Camacho, por haber dialogado esta noche aquí en Que No Me Pierda con nosotros y con la gente que nos sigue diariamente. Gracias, Cecilia. Un saludo para usted, para toda su teleaudiencia y muchísimas bendiciones. Gracias, muy buenas noches. Continuamos en Que No Me Pierda. Reiteramos que este espacio con todos los candidatos va a estar abierto. Tenemos fecha de elecciones. El tribunal ha ratificado luego de la ley efectivamente que será el 18 de octubre. Por eso es importante conocer en este momento la visión de quienes van a pedir el voto de los ciudadanos bolivianos para estas elecciones. Seguimos. Sebastián, adelante, por favor.